Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de la Biblioteca en Casa. Bueno, los saludo como siempre, como cada tarde, en esta forma que hemos encontrado muchos para comunicarnos, para poder expresar y para poder de pronto hacer cosas que en algún momento hicimos y que nos gustan hacer. ¿Por qué no explorar aquellas potencialidades, aquellos gustos por la lectura, por la música, en estos momentos de tensión? Un saludo para Leila también, otra comunicadora y amiga, y la gente que se está conectando, ¿no? Escuchaba algunos programas de psicología, muchos de estos contenidos que hoy en día se ponen más de moda por el tema de la emergencia que vivimos, de la crisis en la que estamos, y muchos coincidían que hay que hacer cosas aleatorias, ¿no? Si bien es cierto, hay momentos de tensión, hay espacios en los que nos llenamos de información y encontramos en ellos quizás mucha más tensión a la que nuestro día a día está acostumbrado. Tenemos que ver la forma también de cómo conectar con aquellas cosas que hacíamos, ¿no? Y en mi caso, una de ellas siempre ha sido la televisión, siempre ha sido las comunicaciones, siempre ha sido este quehacer, no solamente en la gestión cultural, sino también en el aspecto periodístico. Así que esta es una de las cosas que no hacía por falta de tiempo, porque el tiempo siempre estuvo al límite, porque siempre estuve trabajando en una y otra cosa, y esta cuarentena también nos permite revalorar aquellas cosas que en algún momento hacíamos y que podemos compartir con la gente, que podemos transmitir y que podemos ser de pronto ese conectar con muchos otros que también les gusta lo mismo que a uno. Así que bueno, así nació la biblioteca de casa y en esta oportunidad yo voy a conversar un poco de la poesía de Hora Cero, que es además una tremenda corriente poética en nuestro país. Saludos a Sergio Gómez Reatey, también es un gran poeta y él tiene un movimiento, la poesía en viste, que ha logrado juntar, reunir poetas y hacer pues viajes, hace mucha movida literaria, así que ese trabajo es muy interesante hacerlo en nuestro país, que necesita además tanto de estas cosas, ¿no? Rodolfo Suito, por ejemplo, está ahora en otro país, pero él había emprendido también una especie de youtuber de los libros, cosa fabulosa, porque necesitamos esas iniciativas que nos ayuden a conectar también con la gente que no es muy allegada a los libros y que de pronto podría interesarse por ellos, por leer un poco más, por escribir un poco más. Hoy me escribía, por ejemplo, un contacto del Facebook, y me decía que escribe pero que todavía no publica. Entonces por ahí conversamos de algunas cosas que de pronto le podrían ayudar. La idea es sumar todos y poder contribuir en algo. Después de esta crisis podremos decidir si es que somos mejores o peores personas. ¿Qué sociedad queremos ser? Eso solo depende de nosotros. Pero bueno, hoy día les voy a compartir, como les decía, aquí tengo en mis manos esta edición que fue compilada por Tulio Mora, introducción y selección, que estuvo a su cargo. Él es un gran poeta que falleció hace poco, pero que ha dejado un tremendo legado. Y en este Hora Cero Infrarrealismo, la última vanguardia, hay muchos poemas interesantes reunidos. Pero en esta edición yo he encontrado realmente la luz. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Hay muchos poetas que me gustan, muchos clásicos, los hemos conversado en las ediciones anteriores, pero esta poesía en particular me llama mucho a imaginar, no sé, pues más cosas, es mucho más visceral, pero a la vez también mucho más sincera, ¿no? Y en esta edición, Tulio Mora, Hora Cero, Los Broches Mayores del Sonido, vamos a compartir algunos de los poemas que he seleccionado para esta ocasión. Saludos a Martín Carrasco, a Reitor Ponce y a toda la gente que se está conectando en esta edición de Facebook Live. Bueno, yo preguntaba en las redes, ¿con qué personaje te identificas en literatura, ¿no? Porque siempre cuando leemos una obra, de pronto nos identificamos o con el narrador, o con la protagonista, o con el que está allí de personaje antagónico, y entonces hay siempre una suerte de sentirse parte de la historia a través de un personaje. Y bueno, aquí Jeremy Torres Montero nos dice con el narrador de El océano al final del camino de Neil Gaiman.
Ever Lobatón nos dice con Lord Henry Woolton del retrato de Dorian Gray del gran Oscar Wilde. Hugo del Portal nos dice que se identifica con Ludo Totem de los Genecillos Dominicales de Julio Ramón Ribeiro, un gran escritor peruano. Sergio Castillo Sancho con Emma Bovary y al menos hasta los 16 años, nos dice, ¿no? Jorge Sotomayor con Machiavelli del Príncipe. Franklin Ronald Ramos con William Faulkner, ¿no? Tremendo escritor. Un saludo para Andrea Carol también, para Ivo Urunaga, que están también conectados hasta ahora. Y Marco Antonio Acosta nos dice que se identifica con Edmundo de Montecristo, ¿no? Ese personaje tan emblemático. Hernán Raúl Mendoza Neira nos dice con Sidney Carton de Historia de las Ciudades de Charles Dickens. Edu, un saludo para Edu también. Y él pues nos dice que se identifica con El Principito. Es una gran obra esa El Principito, ¿no? Es una obra que conecta mucho con los niños, pero que además transmite muchos mensajes. Y ahora que están más en casa los niños que no están yendo al colegio, sería bueno que la revisen, sería bueno que la lean. El Principito es una obra genial. Y si gustan del cine, pues pueden encontrar en Netflix una versión del Principito. Claro, la cinematográfica es completamente distinta, o no completamente, pero sí parcialmente distinta al libro. Pero ahí pueden encontrar en Netflix El Principito también y les va a parecer a los niños espectacular, así que la recomiendo. Manolo Palomino, Manogno Esther, es su personaje con el que se identifica. Walter Cuba se identifica con el protagonista de Travesuras de la Niña Mala, creo que se llama Omar, ahí está. Y bueno, también tenemos algunos comentarios de Juan Mujica que se identifica con Don Quijote. Don Quijote, ahí está. Orlando Jesús Linares con El Hombre de la Máscara de Hierro. Ángelo Peña, un saludo para Ángelo. Él se identifica con Edmundo Dantes, el Conde de Montecristo. Kevin Vilches se identifica con el controvertido escritor Charles Bukowski, ¿no? Que están, digámoslo ahí, ha sido considerado como misógino, pero en realidad sus obras suelen ser muy entretenidas, ¿no? Con ese humor negro que él maneja, ¿no? Sergio Gómez nos dice con Pedro Balbuena. Gustavo Echegaray con el coronel Aureliano Buendía. Ay, este tremendo personaje. Y Brandon Morales con Albert Camus. Bueno, si me preguntan, es decir, no tengo en particular a uno en específico, pero hay varios con los que me he identificado en el tiempo. Y extrañamente con hombres, no tanto con mujeres en literatura, sino más me pasa, no sé, como que con hombres. Y revisando un poco eso, ese libro me parece fabuloso. Me gustó mucho porque tiene una intimidad bastante marcada de uno de mis autores favoritos, que es Flaubert. Y este libro que lo recomendó en una oportunidad César Panduro, y que muy evidentemente luego fui a la librería a comprar en esa oportunidad, que son las cartas a Luis Collet de Gustavo Flaubert. Y son cartas inéditas que, bueno, luego fueron llevadas a este libro. La correspondencia de Gustavo Flaubert, y en particular la que envió a Luis Collet, es la fuente de información biográfica, psicológica y crítica más preciosa que poseemos sobre el maestro de Croisset, pues las cartas abarcan los 10 años dedicados a la primera versión de Saint-Antoine y de Madame Bovary, y no deja de ser sintomático que precisamente con una cita de la correspondencia refiere a detalles específicos de la obra de Flaubert y se anticipa a muchas de sus obras. Así que este libro es un libro imperdible para entender y meternos un poco en la mente de este genio de la literatura como es Flaubert. Eh, Además hay cosas particulares que cuenta el libro en la introducción, por ejemplo, y luego más adelante en las cartas, en las cuales sí me he sentido muy identificada, porque son sentimientos encontrados que él tenía. Saludos a Ángel Garrido, gran poeta de Horacero. Vamos a leer algunos de sus poemas en breve también. Y en realidad esa angustia que sienten muchos escritores por estar en medio, por ejemplo, de una novela y tener, no sé, pues ciertos, no solo temores, sino fricciones entre los personajes que habitan en la mente, esa soledad que es parte de quienes estamos en esto, esa sensibilidad además por las cosas que suceden, que no necesariamente se notan y que a veces uno puede estar como si nada en la calle, como si nada pasara, tranquilos,
pero que de pronto tenemos una, y tienen, en el caso de Flaubert, una sensibilidad muy, muy honda y que se refleja en estas cartas, que no es pues necesariamente un personaje altivo o quizás como lo solemos ver en las fotografías, en la historia, muchos de los escritores, sino que tienen un alma y una sensibilidad muy marcada, ¿no? Y en este libro se puede notar todos esos episodios que él vivía, muchas veces aterrado, muchas veces queriendo no continuar o queriendo hacerlo. Esas inquietudes del escritor son tan palpables con esta bellísima obra. A Gustave Flaubert le irritaba el hecho de ser conocido en su tiempo, casi exclusivamente como el autor de Madame Bovary, y llegó a manifestar su deseo de adquirir los ejemplares sobrantes de su novela para quemarlos con el fin de terminar de una vez por todas con, para él, la insoportable condición de ser el creador de una sola gran obra. Él quería ser reconocido por mucho más. Es que a veces, como pasa con los actores, como pasa con la gente que hace música, te encasillan con algo que ha marcado tu vida. Y fue tanta la acogida que tuvo Madame Bovary que a él lo señalaban como el autor de esa obra nada más. Pero él ha sido un autor muy rico y ha tenido pues muchas más cosas, ¿no? Entonces esta obra significa muchísimo. Y bueno, ya la vamos a seguir comentando. Saludos también para Antonio Julca, saludos de Huancayo, para los poetas de Hora Cero, nos dice por acá. Saludos para Andrea también, para Carmín Bellido, que está por ahí. Y bueno, yo voy a empezar leyendo algunos de los poemas de Hora Cero. Algunos de los poemas que me han gustado en particular, ¿no? Por ejemplo, hay uno de André Laud que dice: el azul de la noche grita auxilio. Venido de ninguna parte, heme aquí, llegado a otro sitio, un lugar desnudo y severo, sin cipos ni barreras. Conozco todas las terminales, todos los trenes nocturnos, vacíos como el gran desierto, lúgubres como los paraguas. Conozco todas las pistas en las que el hambre, la sed, extravían al viajero místico, presa de la desesperación, venido de ninguna parte. Heme aquí, con las lagunas en la memoria y la extraña ardiente preocupación de conocer mis orígenes, de explorar en mis días futuros, pero cuando más me obstino, más las tinieblas infectan el cielo, surcado por el canto de los orígenes, arrojado sobre estas tierras quemadas, que desde siempre conocen mis pasos, tan solo con la sangre libre en las venas. Trato en vano de exorcizar el ángel de rayo y de amenazas, que saquea, segundo tras segundo, el espacio entre mis hombros. La piedra dirige mi grito. El viento dispersa mis manantiales. Ausencia, soy el poema que escribes en la inquieta pared de los pájaros. ¿En dónde estáis, mis fuegos capitales? ¿En dónde descansáis mis renos de fábula? El vencedor secreto dirá la última palabra, y mañana ya solo seré un galeote intratable. Un verde y joven hombre duerme para siempre en las muertas ramas de mi voz. ¡Wow! No sé ustedes, pero a mí me ha gustado mucho. Francia 1936-1995 de André Laud. Aquí se dice mucho, se dice tanto y a la vez como que la piel, ¿no? se te eriza y sientes cosas cuando lees poesía. A mí me gusta mucho la poesía. Yo decía que entre la narrativa y la poesía no puedo decidir porque ambas son totalmente apasionantes, pero en realidad hay poemas que conectan tanto con uno que luego no los puedes dejar, ¿no? Sergio Gómez nos recomienda la página 334. Bueno, son tantas en realidad, tantos poemas que me gustan, que me gustaría leerlos todos, ¿no? Pero vamos a ver este que nos dice Sergio. Ahí está. Bueno, parece que no es la página, pero bueno, sí, en la 334 tenemos el poema de Tulio Mora,
Ahí está. También lo habíamos señalado y lo vamos a leer también y compartir con ustedes. Pero también hay uno de Manuel Morales que, que también está en este libro, Memorial para Rosé. ¿Será que todavía está vivo mi hermano Juan Gonzalo, guerrero señorial y provenzal y distinto de la poesía? Hasta siempre, un punto de enlace en su rostro bello y devastado pero solemne, cuando con un hachazo de sombra arranca las bellotas colgadas en el pescuezo de las estrellas en las madrugadas, las costillas fervientes del otoño, enarboladas como rubias cervezas, sacuden las túnicas escrupulosas del instinto y árboles viriles y vientos camuflados de sentimiento ventilan apresadamente el trágico destino de las cisternas, secándose con dignidad. Y el mundo es una paloma embarazada de felicidad. Difundiendo su laureado nombre y la lozanía de su lúbrico mensaje, en 1.200.004 tabernas y botiquines de mala muerte de la Vía Láctea, si hay que beber con Dios, que levante la primera copa. Río, 1982. Poema inédito de Manuel Morales. Tremendo poeta realmente. A mí me parece que estos poemas, como dice Sergio, no solamente son fuertes, sino que además son esenciales, ¿no? Es como que si tú los lees ya te estás llevando una carga emocional muy fuerte dentro, ¿no? Y además estás, no sé, estás haciendo que se exploren ciertas cosas en ti, ¿no? Sí, hay varias ediciones, Yo tengo esta que me compartieron hace 2 años. Ya había leído Hora Cero, pero en esta edición que la hizo Tulio Mora, me han cautivado muchísimos. Y hay también de Jorge Pimentel, algunas, ¿no? Por estas calles camino yo y todos los que humanamente caminan. Por esencia me siento un completo animal, un caballo salvaje, que trota por la ciudad alocadamente, sudoroso, que va pensando muy triste en ti, muy dulce en ti. Mis cascos dan contra el cemento en las calles, troto y todo el mundo trata de cercarme. Me lanzan piedras, me lanzan sogas por el cuello, sogas por las patas, me tienden toda clase de trampas en un laberinto endemoniado, donde los hombres arman expediciones para darme caza armados con perros policías y con linternas, y cuando esto sucede, mis venas se hinchan y parto a la carrera a una velocidad jamás igualada por los hombres. Vuelo en el viento y vuelo en el polvo. Visiones maravillosas aparecen ante mis ojos y vuelo y vuelo. Mis extremidades delanteras ejercen presión sobre las traseras y paralelamente y a un mismo ritmo, antes de asentarse en el polvo, retumban en la tierra. Relincho y mi cuerpo va tomando una hermosísima elasticidad. Me crecen pelos en el pecho y es un pasto rumoroso el que ondea, y es una música, y es un torbellino de presiones que avanzan y retroceden en mi vuelo. Ahí está, ese poema de Jorge Pimentel. Y tengo también uno de Juan Ramírez Ruiz, que está subrayado en este libro. Y es el júbilo. Atención, este es el júbilo. Este es el júbilo. Huyendo del silencio viene y se queda. Limpia. Este es el júbilo. El silencio le huye. Elfina, tú decías no, pero está conmigo. Tómalo en mis ojos, en mis manos. Elfina, deja la tarde en la calle. Avisa y que vengan, que se alejen de las ofensas, que descuiden la acechanza, el improperio, la alevosía. Aviso, dilo, y abandona las oficinas,
Corre, ven con todos, corre, separa tus dedos de las máquinas sumadoras, cierra, cierra los libros, los llaveros, los insultos. Este es el júbilo. Reconócelo, Elfina. Este es el júbilo, este que se aleja de la redondez del 4, de la punta involuntaria del 5 o del alambre que se sigue al viento. Este es el júbilo, ese viento cargado con sonido de vidrios verdes. Este es el júbilo, y conmigo está mirando la tarde. Entro en los pechos, en las frescas canciones. Entro. Este es el júbilo, esa música, esa abundancia, ese relumbre que dejó caer sin recogerlo. Este es el júbilo. Reconócelo, Elfina. Balada para un caballo, poema de su mejor libro, nos dice Sergio, y Avesol, por supuesto. Sí, 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 sí. En eso coincidimos. En realidad, hora cero significa mucho, ¿no? Y significa todavía porque además fue tan frontal contra lo clásico, contra lo que normalmente se veía. Y ese confrontar ideas es sumamente atrayente para muchos jóvenes, ¿no? Y lo ha sido definitivamente. El manifiesto, que fue tan fuerte además en su época y lo es ahora. Y bueno, aquí también hay mucho de Bolaño, ¿no? Yo decía en el post de hoy día, de esta edición que estamos compartiendo, que leería Bolaño. Muchos conocemos a Bolaño por Los Detectives Salvajes, por su obra narrativa, por todo eso que él significa, pero él es un poeta también y le gustaba mucho la poesía. Le gustaba tanto la poesía que él leía más poesía y lo dijo en una entrevista. Y en realidad es una persona que tenía tanto esta sensibilidad en la poesía como también en la narrativa. Y bueno, a mí me gustan algunos poemas de él, los he subrayado. Hay uno que es La Francesa, que está aquí en este libro, y dice así, ¿no? Una mujer inteligente, una mujer hermosa, conocía todas las variantes, todas las posibilidades, lectora de los aforismos, del Duchamp y de los relatos de Defoe, en general con un autocontrol envidiable, salvo cuando se deprimía y se emborrachaba, algo que podía durar 2 o 3 días, una sucesión de burdeos y valiums que te ponía la carne de gallina. Entonces solía contarte las historias que le sucedieron entre los 15 y los 18, una película de sexo y de terror, cuerpos desnudos y negocios en los límites de la ley, una actriz vocacional y al mismo tiempo una chica con extraños rasgos de avaricia. La conocí cuando acababa de cumplir los 25, en una época tranquila. Supongo que tenía miedo de la vejez y de la muerte. La vejez para ella eran los 30 años, la guerra de los 30 años, los 30 años de Cristo, cuando empezó a predicar. Una edad como cualquier otra, le decía, mientras cenábamos a la luz de las velas, contemplando el discurrir del río, más literario del planeta. Pero para nosotros el prestigio estaba en otra parte, en las bandas poseídas por la lentitud, en los gestos exquisitamente lentos del desarreglo nervioso, en las camas oscuras, en la multiplicación geométrica de las vitrinas vacías y en el hoyo de la realidad. Nuestro lujo, nuestro absoluto, nuestro Voltaire, nuestra filosofía de dormitorio y tocador. Como decía, una muchacha inteligente, con esa rara virtud previsora, rara para nosotros, latinoamericanos, que es tan común en su patria, en donde hasta los asesinos tienen una cartilla de ahorros, y ella no iba a ser menos, una cartilla de ahorros y una foto de Tristán Cabral, la nostalgia de lo no vivido, mientras aquel prestigioso río arrastraba un sol moribundo y sobre sus mejillas rodaban lágrimas aparentemente gratuitas. No me quiero morir, susurraba mientras se corría, en la perspicaz oscuridad del dormitorio, y yo no sabía qué decir. En verdad no sabía qué decir, salvo acariciarla y sostenerla mientras se movía, arriba y abajo como la vida, arriba y abajo con las poetas de Francia, inocentes y castigadas,
hasta que volvía al planeta Tierra, y de sus labios brotaban pasajes de su adolescencia que improviso llenaban nuestra habitación, con duplicados que lloraban en las escaleras automáticas del metro, con duplicados que hacían el amor con dos tipos a la vez mientras afuera caía la lluvia sobre las bolsas de basura y sobre las pistolas abandonadas en las bolsas de basura. La lluvia que todo lava, menos la memoria y la razón. Vestidos, chaquetas de cuero, botas italianas, lencería para volverse loco, para volverla loca, aparecían y desaparecían de nuestra habitación, fosforescente y pulsátil, y trazos rápidos de otras aventuras menos íntimas fulguraban en sus ojos heridos como luciérnagas. Un amor que no iba a durar mucho, pero que a la postre resultaría inolvidable. Eso dijo, sentada junto a la ventana, su rostro suspendido en el tiempo, sus labios, los labios de una estatua, un amor inolvidable, bajo la lluvia, bajo ese cielo erizado de antenas en donde convivían los atesorados del siglo XVII con las cagadas de palomas del siglo XX, y en medio toda la inextinguible capacidad de provocador dolor, invicta a través de los años, invicta a través de los amores, inolvidables. Eso dijo, sí, un amor inolvidable y breve, como un huracán. No, un amor breve como el suspiro de una cabeza guillotinada, la cabeza de un rey o un conde bretón, breve como la belleza absoluta, la que contiene toda la grandeza y la miseria del mundo y que solo es visible para quienes aman. Wow. Por eso es que me gusta Bolaño. No sé si a ustedes, pero a mí me encanta este autor. Es un grande, sí, como lo dicen por acá, viendo algunos comentarios. Le gustaba llamarse el poeta narrador. Sí, pues sí, era eso, ¿no? Él era en realidad un poeta, pero era muy sencillo además. No sé si han visto, hay una entrevista que le hacen y que está subida a YouTube, el programa Fondo, creo. Bueno, hay un chileno que lo entrevista también. En esa entrevista él como que se desnuda, ¿no? Es más, le leen un poema de Gabriela Mistral, y le ponen ahí todos los versos que tiene, y a él le llama mucho la atención uno que es País de la ausencia, de Gabriela Mistral. Pero en realidad su poesía es súper, pues es realmente muy, muy intensa. Un saludo para Artemio Julca, poetas de esos lares que pertenecen a Hora Cero, sí, claro, Hora Cero. Y bueno, Bolaño pues era parte del infrarrealismo, ¿no? Eh, en, en, esta, en esta corriente poética que además tenía muchas similitudes con Hora Cero, y que incluso llegan a conectar mucho, ¿no? Poetas mexicanos, poetas peruanos de Hora Cero. Hay una movida cultural muy linda en esa época. Había mucha unidad, ¿no? Mucha conexión, mucha hermandad entre los poetas, y eso era algo maravilloso. Hay versos muy, muy fuertes en este poema La Francesa, como la lluvia que todo lo lava, menos la memoria y la razón. Fíjense esa conexión, esa analogía entre la lluvia, entre la memoria y la razón, ¿no? Porque puede pasarnos de todo, pero hay cosas que no se olvidan, que nos marcan, ¿no? Breve como la belleza absoluta, y que solo es visible para quienes aman. Es muy profundo, realmente. Y luego los perros románticos, hay unos versos que me gustan mucho. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu, una habitación de madera. Y bueno, también he subrayado algunos de Jorge Hernández, conocido como Piel Divina, que está en la obra de Bolaño. En México, 1953, él nació. Abriremos nuestros pulmones a un aire sin veneno. Frente a cualquier frontera, frente a cualquier comedia o pantomima, la belleza y los ojos lúcidos, los hombres de la mentira, cambian como los días. Frente a eso, las pinceladas, cuchillo, amasadas con carne viva, entonces la llaga sobre la piel desnuda, hasta que nazca un nuevo tiempo, relampagueando entre los más o más nubes,
cantarlo desde nuestras gargantas, no más coágulos, que la sangre fluya. Solo nuestros sueños, como tormenta, galopando. El sol se desbarata, cogiendo con tus ojos. El crimen es breve en el umbral del tiempo y en los pliegues de primavera. La línea resinosa de la vida guarda sus secretos, inmensas coincidencias, codicia de frutos resquebrajados, rescate de la eterna agitación. Hervidero de sangre, luz que nos une, y el amor seguido de soles hechiceros mordiendo el camino que se deja. Tomo de los latidos de tu corazón el grito de los ángeles. Para empezar el día, te regalo mi canto, mis caderas constructoras, el aullido de mis verdades de acero. La vida, la vida. ¿Quién dijo? De nosotros los clásicos, antología digital. Este poema de Jorge Hernández. Y de él me gusta una frase, un buen verso, ¿no? Los hombres de la mentira cambian como los días. Wow. Es también muy intenso. Hay varios en realidad. John Martínez nos dice el poema de Eloy Jáuregui sobre la invasión de Pamplona. Aquí está también Eloy Jáuregui. Casualmente Eloy fue el que me obsequió este libro de Hora Cero, que es también parte de su vida, definitivamente. Él también es un gran poeta. Y saludos para todos los poetas de Hora Cero, ¿no? Que han ido yéndose poco a poco, pero que no se van porque queda su poesía, porque queda la historia, porque quedan en la historia. Y quedan estos versos que nos hacen recordarlos y que nos hacen recordar que la poesía es eso, no es algo tan romántico como mucha gente de pronto se lo imagina. A veces yo me encuentro con amigos, con periodistas, con gente y me dicen, la poesía, bueno, sí, eso que te dice el verso bonito y la rosa y el amor. No, en realidad la poesía es fuerza, la poesía se revela contra el mundo, se revela contra la corrupción, se revela contra los poderes del Estado, se revela contra todo. Y no es que se revele porque se le ocurra revelarse, sino porque la poesía es una creación. Es además un lenguaje íntimo que se expresa, es crear estas imágenes que rompen muchas veces los estilos a los que estamos acostumbrados. Y la poesía es eso, ¿no? Es para unos, para otros, distinta, pero en realidad la poesía creo que alimenta muchísimo a quienes la leemos. Así que voy a compartirles un poco de Dalmacia Ruiz Rosas. Ella también es una tremenda poeta. El más extraño amor es el que se siente con furia de dolor y trapos viejos en un país vacío y repulsivo, voraz de hablar, gritando y atropelladamente. Caen bombas y tiros, a alguien corre con armas en las manos. Así sacándonos de los automóviles, golpeando nuestras cabezas hasta sentir el ruido de los huesos bajo las cadenas, mientras engullimos sándwich, monstruos, para vomitar cada uno su espectro, y decimos, qué lugar tranquilo sin la violencia de la urbe, que se desliza por el sendero al campo santo, y siente frío y asco y una terrible soledad ante mi merienda que la toma hiel y pena. Vete a la miseria, concha de ti misma, hija de ti misma. No dan ganas de olvidarlo todo por un plato de comida, fachada lujosa de alegres tiroriros. Paisajes desconocidos, de sufrir y hacer llorar, quedito mi corazón, como una bestia del Perú, y estallará todo, y se pondrá al revés comenzando de nuevo, y nada ha de pasar, todo tranquilo, vagancia antropogáfica. Es que mi ciudad es sólo la soledad en los parques de los vagos y los adictos, preguntas para una flor en medio del concreto, para esta extraña flor con aroma de pez, días, explosión de los recuerdos, de cómo traté de conquistar la libertad en la destrucción de mis mejores deseos. Dalmacia Ruiz Rosas, una gran poeta a la que sin duda hay que admirar muchísimo en esta edición de Hora Cero, compaginada por Tulio Mora, realmente se encuentra mucho. Así que por mí leer mucho más, pero sé que también el tiempo se nos va yendo. Y hay más de Hora Cero. En esta edición, por ejemplo, que les contaba, hay una advertencia final, ¿no? Sobre lo que significa, sobre lo que es esta corriente poética. Víctor Liza, saludos para Víctor también.
Él también es un gran escritor. Roy Galdós nos dice saludos para Karina Gómez. Hoy es su cumpleaños y es una asidua lectora de tus textos. Un beso grande para Karina Gómez. Qué honor en realidad. Es bonito encontrarse con gente que por ahí va leyendo lo poquito, lo mucho que uno puede ir haciendo. Para mí escribir es realmente la esencia de mi vida. Y es lo que en momentos como estos como que da mucho soporte, ¿no? Emocional. No sé si para usted, para mí es una necesidad. Es más, si no escribiera, creo que estallaría. Y saludos para Karina Gómez, que hoy es su cumpleaños, ¿no? Y leer poesía es también una cosa maravillosa. Bueno, Horacero, eh, ¿qué ha dejado esta tribu banda rockera de inacabable alegato a la poesía canónica de Hispanoamérica? Sobre todo la lúcida voluntad de derribar los fáciles reconocimientos bastionados en plataformas valladas de aduanas y policías literarios, de los centros académicos, de las editoriales, de las revistas especializadas y los medios de prensa. Sobre todo la valentía, no del francotirador, sino del tirador franco, que desde los extramuros ha ido ganando el consenso de la revolución de la palabra popular, aun cuando ese espacio sea todavía insignificante, pero acaso precisamente por eso decidido a mastificar y masificar lo que se ha trincherado en la abstracción universitaria, sobre todo la utopía de desocupar, con la fractura de la factura poética, un destino colectivo de sobra y de sombra, y contribuir a su desaparición en un mundo al que nos arroja un sistema ya deslegitimado por voraz, saqueador, excluyente y genocida. Fuerte, pero cierto. Eso es hora cero. Esa confrontación contra el sistema. Y ese sistema que ahora todos nos damos cuenta más que nos ha estado envolviendo, que nos ha estado consumiendo, porque somos prácticamente víctimas de ese sistema tan cruel. Vemos Estados Unidos, vemos Europa, vemos tantas realidades e incluso con esta crisis mundial estamos siendo un poco más conscientes de lo que sucede en nuestro entorno. ¿Y qué sociedad seremos? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Y Hora Cero se la hacía siempre, hace muchos años, cuando empezó a existir, y confrontaba sin temor, sin miedo, sin esperar una publicación en un medio, sí, sin esperar reconocimientos, medallas y qué sé yo. Ellos eran ellos porque creían en la poesía, porque creían y creen que esto es una forma de expresar. Y qué legítimo más que eso para escribir, ¿no? ¿Qué más se puede pedir que tener poetas que realmente tuvieron el coraje y la valentía para hacerlo? Y yo creo que en poesía eso vale muchísimo, ¿no? Y quienes admiramos a estos poetas, pues tenemos muy claro que esto no es trabajo, un tema de ocio, eh, de hobby, sino es una disciplina constante. Es un trabajo, pero no como una carga, sino como un quehacer por la sociedad y por nosotros mismos. Y bueno, hay un poema de Tulio Mora que es Decisión mortal de vivir en el Perú y se los quiero compartir. Impactado por la tibieza de un olor nauseabundo y por la tentación de reconocerse en una calle, César Vallejo se aflojaría la corbata para que el aire, ya no tan familiar del Perú, le taladre los pulmones. El bizantino Perú de César Vallejo, con sus declaraciones ilusorias y un jamón dormido como atonado símbolo de la altura imposible. El Perú de la indelicadeza perpetua le dejaría, después del saludo cortés de patrulleros y ambulancias, aún más apretado su botón de hueso que cualquier tormenta nupcial. Ni siquiera el argumento de que su poesía atravesó la queja silente que nos reclama desgraciados desde la pila de bautismo sería un atenuante para limpiarle el camino de los aniquilamientos programados. Eso sería pedir demasiado y en su caso, lo que llama una visita o para otros una intrusión, le encontraría algo impertinente por sus averiguaciones que amenazan sus versos, recordándole que el deber más criminal de un peruano es ser poeta. Por último, no reconocido por su aspecto,
con la familiaridad que nos sugiere su enorme cabeza de un ébano intenso. No sería difícil encontrarlo una noche detenido en la comisaría, recurriendo a aquella imagen que se sujeta de las sombras para exigirle al cielo de abultado ombligo una explicación consoladora. La olla y el bacín rebosantes de necesidades inmortales, la onda expansiva de la abolición. Sobre todo, el sentido pedestre de la palabra corazón, ya lo habrían capturado, pues si de algo hemos de vanecernos es de la locura que sustituye exitosamente las intolerables postulaciones de la realidad. Ah, realidad feroz, que ahora te declaras en cuarentena, justamente cuando tu poeta se antoja de saborear una chirimoya frente al histórico río del devenir fraguado, y todavía hay una mirada de su parte pidiéndonos serenidad, inclinándose ante las interioridades de un hombre, explicándole de qué espinas debe encumbrarse la ternura, como un anticipo de que lo destructible no es una alusión fatal. César Vallejo separaría el día de sus vicios y lo depositaría en una ventana hasta que el sol adormeciera, sufrir lo que las multitudes de peruanos de ese error procede, adentrándose en su victoria contra la muerte, declarándola horrorosa, pero menos física que los daños de la vida, mala suerte atravesada, impulso que la desolación amputa. Así se admiraría de ver a su país y contra todo pronóstico, contra la mala administración que han hecho de sus versos y de su nombre, y contra esa maldición inevitable de haber nacido en el Perú, César Vallejo se quedaría a vivir entre nosotros. De oración frente a un plato de col y otros poemas, 1985. Ahí está este poema de Tulio Mora, que es además bastante fuerte y evoca a ese otro gran poeta, César Vallejo, porque Hora Cero era pues una ruptura con los cánones clásicos y que lo decía pues a su estilo, ¿no? Bueno, a mí me gusta muchísimo César Vallejo en particular, pero también me gusta Hora Cero y creo que en poesía podemos elegir gustos, estilos, pero eso que nos dice nos queda ahí, nos queda marcado. Enrique Verástegui, a él hay que dedicarle un capítulo completo definitivamente, ¿no? Porque toda su poesía significa tanto y muchísimo. Un saludo para Ángel Garrido Espinosa, que también estaba compartiendo esta transmisión. Él es poeta de Hora Cero y aquí hay uno de sus poemas que dice Discurso del socavón. Y la ciudad se alzó con la piedra que arrancaron los deseos, arañando las rocas para dar caza a las ilusiones, bajando a la mina para extraer la piedra de los sueños. Y he aquí que esos sueños comenzaron de pronto a ser conocidos, como la plata y el oro, piedras de colores, arrancados al subsuelo, a una costa de las mismas piedras, a una costa de los mismos sueños. Y fue aquí, entre la noche que Thanatos instaló para siempre entre los mineros, solo sombras, tragedias, sufrimientos, y estos sueños, aún simples para ellos, salir con vida a la superficie y llegar pronto a casa con panes y regalos bajo el brazo, cerca las sonrisas, la alegría, la miel entre los dedos, cerca el aire puro a plenitud, libres tus ojos frente al cielo, libres tus ojos en medio del mar, de hierba entre el mar, de piedras, libres tú y todos allí libres al fin de la pesadilla diaria, sobre todo los de abajo, libres tus ojos de la noche, lejos de los gritos de la muerte. Un saludo para Ángel y esta poesía, él conocido como el poeta minero, ¿no? Que en realidad tiene una historia muy profunda de todas estas vivencias y esto es la poesía, trasladar esas cosas que vivimos, trasladar esas cosas que sentimos a un quehacer poético y a una estructura que nos dicta una imagen fuerte del poema. Así que bueno, yo he querido compartirles en esta edición un poquito de eso. Espero que les haya gustado alguno de los poemas y si no, igual poder seguir buscando aquellos que les guste. La lectura es tan diversa y podemos encontrar un universo de cosas que nos pueden seguir llenando y alimentando en estos días de cuarentena, que es un confinamiento obligado que tenemos que hacer, que tenemos que hacer porque no hay de otra, porque la situación es complicada. Veo reportes a nivel mundial en otros países. Tenemos que dosificar también la información,
Sé que no son momentos fáciles para nadie, pero digamos, si nos centramos en toda esa crisis que vivimos, podría ser muy complicado y podría detonar en muchas otras cosas. El hecho de buscar alternativas nos ayudará, sin embargo, a superar estos momentos y a resistir. Y la literatura, la lectura, la música, las cosas que podamos hacer que nos ayuden a ello siempre. Bueno, si tienen algún tema que compartir con nosotros, nos pueden escribir. Vamos a tener esta edición, La Biblioteca en Casa, eh, en 3 días a la semana. Estamos también retransmitiendo a través de Amauta Radio, a quien agradezco también la cobertura de este espacio, a Mijael Luti y a todo el equipo, para poder llegar a más personas y poder seguir dando a conocer no solamente aquellos textos que hemos podido encontrar en la biblioteca, sino también aquellos que ustedes nos recomienden leer y podamos retroalimentarnos en este espacio favorito de la casa, como es la biblioteca. Un espacio que en mi caso está en mi cuarto. He dejado de tener televisor. Aquí estaba hace algunos años. Y fui armando de a pocos esta biblioteca. Yo tenía una en mi casa de soltera, cuando vivía con mis padres. A mi papá le gustaba mucho comprar libros, eh, y esos eran mis mejores viajes, ¿no? Y luego cuando me mudé, pues ya empecé a reconstruirla y a llenarla de algunos libros más que podía ir consiguiendo en los eventos a los que iba, en las ferias, en la visita a las librerías. Y se fue llenando el cuarto. Entonces saqué el televisor y me quedé con la biblioteca, ¿no? Yo creo que fue lo mejor que hice. Ahora el televisor está en la sala y pues se ve cuando se tiene que ver, cuando hay que informarse de algo, y en fin. Pero no hay mejor cosa que hacer lo que uno le gusta. Y hacerlo para bien, ¿no? Tratar de ser mejores personas tiene que ver con muchas cosas, pero una de ellas es explorar aquellas cosas que te gustan mucho y persistir. Así que bueno, los invito también a leer el audiolibro que está saliendo del Origen del Miedo, capítulo 313, es el primer capítulo. Estaremos dando más ediciones próximamente en estos audiolibros, que es una aventura que hemos iniciado. En casa tenemos un pequeño estudio y bueno, vamos a tratar de hacer algunas cosas más. Así que me despido, que tengan una linda tarde y nos encontramos ya en una próxima edición. Saludos a todos quienes se conectaron en esta edición de la Biblioteca en Casa. Un abrazo.